Hola, bienvenidos a un nuevo video de Formación Integral Cristiana. En esta oportunidad continuamos profundizando sobre el carácter de la liturgia. Ya hemos visto en algún video o clase anterior la definición de liturgia. Hoy día vamos a profundizar en ella para ver por qué, como dice esta pantalla que les estoy mostrando, la liturgia católica es un tesoro. Como todo tesoro, por supuesto, hay que conocerlo. Uno podría pasar por el frente de un gran museo ignorando las obras de arte que hay en él y entonces no valorar adecuadamente esas obras de arte. Bueno, la liturgia es valorable y es un tesoro mucho más valorado en tanto y en cuanto yo lo conozco. Por lo tanto, vamos a profundizar en su definición. Habíamos dicho que el Catecismo de la Iglesia Católica define a la liturgia de la Iglesia como el culto santificante de la misma, culto santificante de la Iglesia. Vamos a ir viendo particularidades de cada una de las partes de esta definición. Comenzamos por la palabra culto. Cuando hablamos de culto estamos hablando de una actitud de respeto, de veneración. Muchas veces lo usamos no solamente hacia una persona, sino hacia una obra en particular. Así hemos escuchado que se habla de autores de culto, de películas de culto, de música de culto, ¿no? Lo que estamos indicando es que para un sector de personas, ese algo o ese alguien es muy respetado, muy reconocido por la profundidad del mensaje X que transmita. En el caso de Dios, por supuesto que estamos hablando de la máxima veneración y el máximo respeto y aprecio a un ser superior. En cierta manera también veneramos por ejemplo, a nuestros padres, a nuestros abuelos, porque es de justicia venerarlos, ¿sí? Son virtudes, la virtud de la piedad, la virtud de la religión, son virtudes relacionadas con la virtud de la justicia, porque es justo rendirle honor, veneración, reconocimiento a aquel que se lo merece, ¿no? Entonces, ¿cuánto más no a Dios? Así es que a Dios le rendimos culto. Dentro de la Iglesia Católica, en los tipos de culto, podemos hacer alguna distinción. Por ejemplo, cuando hablamos del culto a Dios, estamos hablando del culto denominado latría, que significa adoración. Al único que adoramos en la religión cristiana, en la religión católica, es a Dios. Es al único al que consideramos Dios. La palabra latría les va a hacer recordar quizás la palabra idolatría, que significa adorar como si fuera Dios a algo que no lo es, ¿sí? Hay veces que de manera así genérica idolatramos, entre comillas, a un personaje del deporte, de la música o un actor. En realidad estamos hablando de una exageración en nuestra veneración hacia una persona. Al único que adoramos porque lo sabemos que es Dios y considerarlo Dios es porque sabemos que encima de él no hay más nada, es a Dios uno y trino, a nuestro Señor, ¿sí? A las tres personas divinas. A Dios es al único al cual dirigimos culto de adoración. También, por supuesto, que tenemos en muy alta estima a la Virgen María, a los santos y a los ángeles. Y ahí hacemos una distinción. Por supuesto que el culto a la Virgen María no es el mismo culto que a Dios. A María y a los santos se los venera. Esa veneración tiene el nombre de culto de dulía. Pero hacemos algunas diferencias, porque a María, evidentemente, entre todos los santos, tiene un lugar muy importante en la historia de la salvación por ser la madre del Hijo de Dios, y entonces se dice que a ella siempre la veneramos primera entre todos los santos, y por eso el culto a María se le puede poner el nombre de hiperdulía, ¿no? El más importante de los actos de culto de veneración a los santos está dirigido a María. A continuación podríamos poner a San José, tal como el Papa Francisco lo ha incluido en la misa, y entonces en la misa cuando nombra a San José es a continuación de la Virgen María, los apóstoles. Entonces a José se le dice culto de protodulía como el primero entre todo el resto de los santos luego de la Virgen María, y el culto de veneración en general a los santos y a los ángeles, culto de dulía. Esto es una manera de diferenciar los distintos tipos de culto que tenemos dentro de la Iglesia Católica, salvando por supuesto que el culto de adoración solamente está dirigido a Dios. Vamos a la segunda parte de la definición de liturgia, el término de santificante. Toda la liturgia es una expresión de amor, ¿sí? Es una expresión de amor a Dios, y Dios responde
también con un gran beneficio a nosotros. La liturgia tiene esa capacidad de ser, la liturgia católica, ¿no? de tener como una doble vía. Es de ida hacia Dios y es de vuelta hacia nosotros. No es como los cultos antiguos, las antiguas liturgias, podríamos decir, de los cultos paganos, en las cuales el hombre hacía todo lo posible por hacer sacrificios que fueran agradables a estos dioses, como para que estos dioses no se volvieran en contra del hombre, ¿no? Entonces prácticamente eran cultos que tenían un solo sentido, del hombre a Dios. Pero el verdadero culto del verdadero Dios es un culto que tiene un gran beneficio para nosotros, porque es a través de la liturgia en donde nos llega todas las gracias que Cristo nos ha ganado por su pasión, muerte y resurrección, y por lo tanto nos santifica. ¿Y qué es santificarnos? Es recuperar aquella imagen y semejanza perdida o afeada o ensuciada por culpa del pecado. ¿Sí? El pecado es lo que nos hace perder esa identificación, esa imagen y semejanza con Dios. Y Dios, a través de la liturgia, a través de la gracia, a través de los sacramentos, me devuelve, me asimila a Él, me hace santo, me santifica. Por eso decimos que el culto es santificante. Y cuando nosotros sabemos que el culto tiene esa doble vía y que es no solamente glorificación de Dios, sino santificación de la persona, santificación del cristiano, el culto para los cristianos no es un problema, no es una carga. Al contrario, el participar del culto de la iglesia, de la liturgia de la iglesia, es un privilegio, ¿sí? Ya que nos permite gozar de ese trato familiar con Dios. Es el mismo Dios el que viene a reunirse con su pueblo. No somos nosotros los que tenemos que escalar o subir la antigua torre de Babel, que había que hacer un esfuerzo para levantar esa torre. No, Dios se ha hecho hombre, ha bajado a la historia, ha bajado a la tierra, se reúne con su pueblo alrededor de la mesa del altar y de la mesa de la palabra como una familia. Él nos reúne alrededor de su mesa. Vamos ahora por último a la última expresión de la iglesia, porque aclaramos que es de la iglesia. Bueno, por supuesto que el culto tiene una forma privada también, no solamente esta forma pública que es la forma litúrgica, ¿sí? La forma privada es la oración personal. Como dice el Evangelio, entra en tu habitación, cierra la puerta y dirígete al Padre. Esa sería una forma de culto privada, ¿no? El rezo del rosario y demás. Pero el culto litúrgico es un culto público, es eclesial, es comunitario y por lo tanto es regulado por la iglesia. Por eso tenemos en la regulación de la liturgia bien marcados el año litúrgico, el ciclo litúrgico, los tiempos de la liturgia, Cuaresma, Pascua, tiempo ordinario, Adviento, etc. Las lecturas que van en cada día, en fin, todo eso está regulado por la iglesia. El misal romano, por ejemplo, para la celebración de la Santa Misa, todo está regulado, todos los días leemos en todo el mundo las mismas lecturas, el mismo evangelio. Esto también forma parte de la unidad de la iglesia. Pero todo eso no es personal, ¿sí? Es comunitario, siempre la iglesia es comunitaria. Yo no puedo hacer una iglesia para mí solo, no puedo pretender salvarme solo, no puedo pretender que la relación con Dios es solamente mía, ¿sí? Sino que Cristo mismo ha querido fundar una iglesia. Cristo mismo reunió una comunidad de apóstoles y esa comunidad de apóstoles fue creciendo en una comunidad mayor. La iglesia se iba creciendo, se iban agregando nuevos miembros a la iglesia, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces ese espíritu comunitario de la iglesia se ve reflejado en la celebración de la liturgia, en la celebración de los sacramentos. Por eso es la principal característica, ¿no?, que tiene la liturgia. Y por eso está regulada para que haya una unidad también y una belleza en todo el mundo alrededor de la liturgia. Y por eso nos va a decir también el Concilio Vaticano II en la Constitución Sacrosanctum Concilium acerca de la liturgia, que es como una fuente, es la fuente y el culmen de la vida de la iglesia. ¿Y eso por qué? Porque no hay nada más valioso entre todo lo que hace la iglesia que el acto litúrgico, que la liturgia, ¿sí? Porque allí, como dijimos, es por la glorificación de Dios y por la santificación de los hombres. Y habíamos dicho antes, en otra oportunidad, que en la liturgia se celebraba todo el misterio pascual de Cristo. Es decir, que la liturgia es la obra de Cristo actualizada, traída a nosotros. Nosotros participamos misteriosamente de su pasión, muerte y resurrección
a través de la liturgia. Es obra de Cristo y a la vez es obra de la Iglesia. Por eso es una obra divina, pero también es obra humana. Y por todo eso, por la excelencia de la liturgia, es que dice que la liturgia es cumbre y es fuente. Cumbre hacia la cual tiende toda la actividad de la Iglesia, es decir, es lo más elevado. Hacemos muchas cosas en la Iglesia, ¿no? Apostolado, predicación, obras de caridad. Tenemos los grupos juveniles, juntamos comida para la gente, hay grupos que se dedican a preparar comida y repartirla, a juntar ropa, es decir, hacemos muchas cosas, misionamos, pero todo tiende a la liturgia como el momento más elevado de la vida de la Iglesia, donde vivimos con mayor intensidad ese encuentro de amor con Dios, que también después se va a reflejar en el encuentro de amor con el prójimo. Y a la vez es una fuente de donde sale toda su fuerza, o sea, en los sacramentos es de donde tomamos toda la fuerza del misterio pascual de Cristo que emana de la cruz. Un hecho histórico que para nosotros está a 2000 años de distancia, pero que en la liturgia y especialmente en la Santa Misa está ahí, a un paso. De ahí tomamos la fuerza para poder después salir a evangelizar y hacer apostolado, ¿no? Por eso decimos que la liturgia es fuente y es culmen. Y respecto a los otros ejercicios de piedad que también tenemos, ya sean personales o algunos también de estilo comunitario, ¿sí? Como por ejemplo las procesiones, como por ejemplo juntarnos a rezar el rosario, hacer una adoración eucarística, rezar novenas y demás, esos ejercicios de piedad nos dice el concilio que son muy buenos, pero que si bien no son litúrgicos, es decir, no están normados por la Iglesia, se pide que vayan al menos en armonía con la liturgia, para que haya también una unidad, una belleza, una armonía, ¿no? Por ejemplo, esa armonía la vemos en que los Vía Crucis los rezamos principalmente durante la época de Cuaresma, ¿no? Y en la Semana Santa. O está la costumbre por ahí de rezarlo los días viernes en conmemoración del día de la muerte de Jesús. O el rosario que rezamos antes de la misa, o las novenas para determinados santos, o para la Virgen que rezamos 9 días antes de la fiesta patronal, por ejemplo, del santo, rezamos una novena o un triduo, o armamos el pesebre para Navidad, no lo armamos para Pentecostés el pesebre, ¿no? Lo armamos para la época de Navidad. Y así, o la corona de Adviento, ahora que hablaba de Navidad, la corona de Adviento que la vamos armando y encendiendo las velas cada domingo de Adviento anterior y en preparación de la fiesta de Navidad. Entonces, son muy buenos, pero deben hacerse siempre con caridad, con espíritu eclesial, por ejemplo el rezo del rosario antes de cada misa, pero justamente un día llegan los chicos como decía el otro día un sacerdote conocido, dice, llegan los chicos de un campamento, por ejemplo, a la misa para cerrar su actividad de fin de semana, y claro, llegan haciendo ruido y demás, no les vamos a decir, no, cállense porque estamos rezando el rosario. Bueno, quizás sea el momento oportuno para, por caridad, cambiar el horario de esa oración, porque en ese momento se está haciendo otra actividad. Es decir, son muy buenos todos los ejercicios y tienen que tener cada uno, siempre ser pensados en armonía con la liturgia y sobre todo con espíritu eclesial, comunitario y de caridad. Por todo esto que hemos dicho, volvemos a la misma imagen con la que comencé el video. La liturgia católica es un gran tesoro que tenemos que todos aprender a descubrirlo, a gustarlo, ¿sí? Por ahí hay gente que dice, hoy se me hace pesada la misa, es siempre lo mismo, y la verdad que no es siempre lo mismo. Es la actualización de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Es Dios que viene a nuestro encuentro. Yo no me canso de ir a la casa de nuestra familia, de nuestros padres, a la casa de los abuelos, a visitar a los amigos. Yo no me canso de encontrarme siempre con la misma gente y siempre terminar hablando más o menos las mismas cosas. ¿Y por qué no me canso? Porque hay amor. Entonces, cuando yo descubro que en la liturgia no voy a algo, no voy de espectador de una obra de teatro, sino que voy a participar de la mesa de los hijos de Dios, a encontrarme con aquel que me ama y me ha amado y me amará más que nadie en todo el universo, y que yo lo amo, ese encuentro de amor en donde Él nos alimenta con su palabra, donde el Señor nos alimenta con su Eucaristía y nos alimenta también con el espíritu fraterno de la comunidad que se reúne alrededor de la mesa, encuentro el tesoro
divino y humano que significa cada liturgia y especialmente cada Santa Misa. Muy bien, este ha sido el video que les tenía para hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Nos reencontraremos seguramente con un tema más adelante. Muchas gracias.